¿por qué no dialogamos? ¿Por qué no sabemos dialogar? Así que de arranque tengo aquí a mi lado a mi invitada que es Pilar Villo. Ella es consultora en temas electorales y de diálogo político. ¿Tiene algo que ver la cantidad de candidatos que tenemos ahora, esta avalancha de candidatos, con la falta de diálogo en nuestro país? Bueno, a ver, sabemos que a la fecha hay 43 organizaciones políticas inscritas y pocas alianzas, ¿no? El 1 de septiembre vamos a saber cuántas alianzas electorales quedan finalmente de las 5 que han solicitado, ¿no? Pero claro, son alianzas entre 2 partidos, máximo 3, por ahí creo que hay uno de 4, pero la verdad es que yo creo que hay una falta de capacidad, hemos perdido lamentablemente, y claro, y todo lo que se pierde se puede recuperar, en realidad, esa capacidad de sentarnos a dialogar entre distintos, así pensemos distinto, y llegar a consensos mínimos, ¿no? Por el bien del país en este caso, ¿no? Cuando Ujú. hablamos de organizaciones políticas, uno funda una organización política y ahora tenemos, no solo, y es importante decir, 43 son las inscritas, pero y que van a participar en el 2026, pero en cola hay muchas más para lograr su inscripción, o sea, no nos vamos a quedar en 43, sino va a aumentar. Claro que este panorama puede cambiar post 12 de abril, porque si no alcanzan la valla, la organización política pierde su inscripción. Entonces, seguramente después del 12 de abril quedarán mucho menos organizaciones políticas inscritas. Pero volviendo al tema, sí, o sea, ¿qué ha pasado? El contexto político que arrastramos de crisis que arrastramos desde hace más de 5 años nos tiene polarizados, nos tiene enfrentados, y eso, en lugar de que el diálogo sea un camino, una herramienta para, oye, bueno, sentémonos, lleguemos a soluciones y consensos, lo que está pasando es que nos estamos polarizando más y hay más fragmentación porque hay muchísimos partidos políticos, y el temor de todo esto es que elijamos en abril y quien elijamos tenga poca legitimidad. ¿Por qué? Porque uno hubiese esperado que ante la cantidad de partidos políticos tengamos un frente, una alianza que, como decirlo, un frente fuerte, ¿no? Por ejemplo, un frente de centro-derecha, de 10 organizaciones políticas, ¿no? Entonces ahí nomás ya te reduces 10 organizaciones políticas en la cédula, es porque se vuelve una por ser alianza, ¿no? Entonces, pero eso no ha pasado. Entonces, claro, las organizaciones políticas, habiendo tenido tiempo realmente de sentarse y pensar, han ganado más otras cosas y no han podido lograr esas alianzas que creo que los peruanos y peruanas nos merecemos tener, ¿no? Algo de concertación, ¿no? En Entonces, ese sentido, vamos a pasar luego, vamos a hacer un paréntesis en el tema político porque una de las razones por las que te he convocado es porque tú has sido creadora, organizadora de un proyecto muy bonito que se llama Delibera Perú, que es lo que a mí me llamó la atención. Es como un laboratorio en el que se convocó a peruanos de manera indistinta, sin que ellos sí, sepan. Lo habéis hecho de una manera absolutamente profesional, porque he visto que, digamos, tenían una encuesta de base, unos estudios para sí. seleccionar a la gente de todo el Perú y los pusieron a conversar. Sabes, aquí en España también es bien difícil que la gente converse. Ese nivel micro es el que me ha encantado. Cuéntame de Delibera Perú, cuéntame, por ejemplo, cómo eligieron a los participantes y qué dijeron cuando los llamaron por teléfono. Mira, Delibera Perú fue una muy grata experiencia que hizo Idea Internacional. Yo trabajaba en Idea Internacional, fue parte de un proyecto, el proyecto se llamaba Perú Conversa. Dentro de Perú Conversa tuvimos esta gran actividad que se llamó Delibera Perú. Delibera Perú fue un ejercicio de deliberación ciudadana. Nosotros buscábamos generar capacidades de diálogo en personas que nunca se habían visto, que intercambien opiniones, lleguen a acuerdos a través de una metodología.
¿sí? Nosotros utilizamos la metodología de Laboratorio para la Democracia Deliberativa de la Universidad de Stanford. Para la deliberación ciudadana hay diversas metodologías. Se parecen, pero varían en algunas cosas. Nosotros utilizamos la de Stanford. ¿Y qué pasó? Esta metodología empezaba en hacer un sorteo aleatorio de peruanos y peruanas a nivel nacional, porque nosotros lo hicimos a nivel nacional, y seleccionar a las personas, que en este caso se llamaron los deliberantes, para invitarlos a participar. Entonces, imagínate que un día suene tu celular y te llamen y te digan, bueno, estamos llamando de parte de Idea Internacional a invitarte a participar en un ejercicio de deliberación. Esto se va a llevar a cabo en Lima por un fin de semana, te vamos a pagar todo, los pasajes, y además te vamos a dar una especie de retribución económica que era simbólica por tu tiempo. Cuando hicimos estas llamadas, que se han hecho más de 1.500 llamadas, más yo diría, Wow. las personas no nos creían, ¿no? No, Pensaban que esto era una estafa, que los queríamos secuestrar, porque nos los decían, ¿no? Eh, entonces allí salta un tema en todo esto muy importante, que es la base de todo del diálogo, de todo esto, que es la confianza. ¿Qué pasó? Eh, Hicimos una encuesta en IDEA y salió que los peruanos y las peruanas confían solamente en su familia, y en su familia más cercana, en la nuclear, ¿no? Eh, pero no confían en otro peruano o peruana, ¿no? Entonces, hay una falta de confianza en el otro que definitivamente tenemos que recuperar, ¿no? Entonces, esto hizo que las personas que llamáramos, claro, no nos creían. Después de varias llamadas, envío de materiales y cosas, y en la compra de pasajes y todo, bueno, ya empezaron a creer, pero fue difícil convencer a las personas que participen. Participaron en total 177 peruanos y peruanas de 23 regiones. Solamente faltó una región. Entonces, entonces llegaron muchos incrédulos, pero al final cuando nos veían y que estábamos todo el equipo allí, en fin, llegaron y deliberaron sobre los temas que nosotros seleccionamos, ¿no? Si nosotros vemos, la muestra fue totalmente tan aleatoria que hay personas que vinieron de la frontera con Colombia, porque tú llamas a las personas de donde salió la muestra, ¿no? No llamas, tú no eliges a dedo, sino es donde salió la muestra, salió. Entonces, Delibera Perú nos dejó varios aprendizajes, ¿no? Primero, que sí es posible juntar a personas desconocidas, a ponerlas a conversar sobre temas de interés nacional. Nosotros, a las personas que aceptaban participar, les enviamos información totalmente objetiva, sin sesgos, para que vengan, digamos, con los materiales revisados. Hicimos videos también, y nosotros seleccionamos temas de participación política y de reforma. Entonces, por ejemplo, temas como la obligatoriedad del voto, ¿no? Se ponían a deliberar si el voto debe ser obligatorio o no. Temas como, por ejemplo, si en el Congreso, como en otros países, tienen que haber escaños reservados para población indígena o afroperuana. Temas como, por ejemplo, si en el Perú debería existir esta renovación por tercios que hay en otros países, que evalúan a las congresistas cada 2 años y medio, y algunos se quedan y otros se renuevan. También hablamos sobre los movimientos regionales y su importancia, porque recordemos que el año pasado casi desaparecen a los movimientos regionales, y entonces fue un tema que también se discutió. Entonces, este ejercicio ciudadano, estructurado y con una metodología, funciona. Tiene una encuesta de entrada, una encuesta de salida para poder comparar los resultados. Entonces, una de las cosas que nos dejó es que realmente se pueden generar consensos entre diferentes, entre personas que nunca se han visto. Uh -huh. Eso es algo
y nos dejó también Delibera Perú muchos efectos positivos sobre las experiencias de deliberación, ¿no? O sea que es posible llevar a cabo estos ejercicios. A mí me llamó la atención de las conclusiones que ustedes sacaron. Había una que decía soluciones coherentes y pacíficas. Porque en la microconversación, que es de lo que me ha encantado de este proyecto, que es lo que a uno le pasa, lo que a los amigos que nos están viendo y nos van a ver luego en las repeticiones les pasa, es que te puedes encontrar con cualquier persona en cualquier contexto y deberíamos hablar de política, deberíamos poder hablar y normalmente se rechaza hablar de política muchas veces porque se termina peleando y peleando mal. Así Aquí es, aquí en España también pasa igual, ¿sabes? No es diferente. Y la gente se exalta, golpea la mesa, se crea una indisposición, un prejuicio contra el otro porque piensa diferente que tú, ¿no? O como me pasó a mí hace poco, se mete, porque toqué un tema, se mete alguien a la red en plan medio matón, ¿no? A decirte tal y cual cosa cuando digamos, pensar distinto o un malentendido no debería ser un tema de agresividad. ¿Cómo salió esto? Si salió en Delibera Perú, ¿cómo fue eso? a ver, esa es una pregunta muy interesante. No tuvimos episodios violentos, felizmente. Sin embargo, ¿qué cosas sí tuvimos? En algunos grupos, porque la deliberación, eso no lo expliqué, llegan las personas y se les divide en pequeños grupos de discusión y luego se va a una plenaria. Pero en los grupos de discusión, que son de máximo 15 personas, entre 10 o 12, 13, 14 personas, en algunos grupos los hombres no dejaban hablar mucho a las mujeres, por ejemplo, ¿no? Entonces, no ha habido episodios de violencia explícita, pero sí notamos ese tipo de actitudes, ¿no? Entonces, que había una predominancia de la voz masculina en algunos de los grupos, no en todos, pero sí en algunos, ¿no? Entonces, Ujú, sobre ese tema, además tuvimos nosotros reglas, ¿no? Eh, tuvimos muchos tipos de protocolos, digamos, las personas que llegaban a este lugar donde hicimos la deliberación de viernes a domingo, nosotros llegábamos bien preparados, ¿no? Les dimos protocolos, les dimos mucha información previa sobre esto, ¿no? ujú. O sea, esto significa, por ejemplo, que para poder tener la cultura del diálogo, nos falta como país y en todos los niveles aprender a tener estos protocolos. ¿Cuáles eran estos? Claro, en realidad tuvimos protocolos de violencia. eh, Fue uno de tuvimos como 7, pero tuvimos protocolos de violencia, eh, protocolos para casos también de salud. eh, ¿Por qué? Porque teníamos que estar seguros de, eh, de tener de regular, porque eran personas que nunca se habían visto, nosotros tampoco las conocíamos, entonces no sabíamos quién iba a llegar, solo sabíamos que había aceptado participar, ¿no? Entonces era como unas citas ciegas, en otras palabras, ¿no? Llegaban Ujú. y claro, nosotros nos encargamos de su traslado, del alojamiento, de la alimentación y de meterlos este fin de semana a que discutan, ¿no? Entonces, en algunos casos hubo personas que venían acompañadas con un acompañante porque eran personas, por ejemplo, mayores o tenían algún tipo de discapacidad. No tuvimos casos de menores de edad, pero estaba, digamos, previsto de que si sucedía algo así, nosotros teníamos que, por ejemplo, implementar una especie de guardería si venían personas con menores de edad, ¿no? Pero Ujú. no tuvimos en este caso, ¿no? Y en cuanto al tema del espectro político, que es siempre como el punto de choque cuando uno quiere dialogar políticamente en su día a día, eh, ¿cómo surgió eso? ¿Cómo se maneja eso? En, en, esta, en este ejercicio, no tanto, porque primero que eran temas, los temas elegidos eran temas de interés nacional, ¿sí? Entonces, eso le afectaba a todos de cualquier tinte político. Y claro, las personas que iban, nosotros no sabíamos si eran militantes o no de partidos.
De repente claro. algunas lo eran, pero no hablamos de ese tema en específico por lo general que era, digamos, los temas, ¿no? Entonces, no nos afectó felizmente ese tema. En cuanto al tema de la confianza, ahora ya cambiando un poco al tema político, tú decías que, claro, que el peruano no confía en nadie, excepto en su familia cercana. Y yo hago un paréntesis porque a veces dentro de la familia, por lo menos en casos de violencia sexual, la familia es mortal Así es. en muchos casos, pero bueno, ya estamos hablando del tema político. Este, en ese tema de la confianza te decía, ¿tú crees que estas elecciones con esta cantidad de candidatos por falta de diálogo pueden hacer o sea, que puede hacer que se recupere la confianza de la gente en esta elección? Mira, si yo fuese un partido político, trabajaría en eso, ¿no? Porque hay que recuperar la confianza en la política y en los políticos, ¿no? Eso es algo que se ha perdido y nosotros acudimos a votar y con nuestro voto estamos dando el poder a alguien para que dirija un país, para que nos represente en el caso del Parlamento. Entonces, lo lógico es que nosotros estamos depositando nuestro voto y nuestra confianza en esa persona, ¿no? Entonces, ese es un trabajo y muchas veces, y lo que ha pasado es que los peruanos y peruanas nos hemos sentido pues traicionados, ¿no? Por dijimos, hemos votado por tal y mira lo que ha hecho, hemos votado por tal y mira, no nos escucha, no nos toma en cuenta, ¿no? Entonces, esas constantes, diría yo, desilusiones que nos han roto el corazón, que es lo que ha pasado a lo largo del tiempo, de los años, ha hecho pues que no confiemos, ¿no? Pero en este caso, Pilar, el tema de la cantidad de candidatos por falta de diálogo y por falta de consenso, o sea, si ya estamos viendo que ustedes entran a hacer una labor de enseñar a dialogar a nivel micro, a nivel macro es mortal. Y el que se perjudica, obviamente, es el país. Mira, las listas, yo estaba haciendo la lista de las listas electorales. En el año 2001, cuando ganó Toledo, eran 13 listas. En el 2006, Ujú. 24. En el 2011, 12. En el 2016, 11. En el 2021 ya eran 20. Es, Sí. ¿Cuántas listas electorales tenemos? Si son 43 agrupaciones. 43 listas Ahora van a electorales. quedar menos porque si tenemos 5 alianzas, hay que restarle a los 43 el número de partidos total de las alianzas, ¿no? Creo que han quedado Treinta treinta y y dos tantos quedarán. 32 partidos más 5 Claro, alianzas. Eso es lo que ha quedado. 32 claro. partidos Entonces, más 5 alianzas. tendríamos una cédula grande igual. Recordemos que a diciembre, en diciembre, el 23 de diciembre, se inscriben las candidaturas, se suben los planes de gobierno. Recordemos, vamos a ver también allí qué candidatos quedan finalmente, ¿no? Porque pueden haber algunas exclusiones. Pero en principio son esas 5 alianzas, si quedan, todavía no sabemos, y el resto de partidos, ¿no? Bueno, para los que nos ven, también quiero contarles que Pilar ha trabajado en la OMPE muchos años, ha sido gerente en la OMPE y conoce muy bien el proceso electoral. O sea, tenemos aquí, a este lado, a una persona que maneja muy bien los flancos de una elección, o sea, el flanco del consenso y del diálogo y el flanco del que vamos a hablar más adelante, que es el hecho material de la elección. Pero vamos un poco con el tema todavía político. Las alianzas. Tú decías al comienzo que lo ideal hubiera sido tener más alianzas, ¿no es cierto? Pero solamente han quedado 5. Desde tu El, análisis, ¿por qué? a ver, primero porque no se han llegado a poner de acuerdo, ¿no? Ahí internamente, cuando tú haces una alianza, tienes que ponerte de acuerdo entre los partidos que van a hacer la alianza. Y estamos viendo que las alianzas eh, son de dos, hay una que es de tres, me parece. No, creo que todos son de dos partidos, imagínate.
lo tengo aquí porque justo lo preparé. Espera, que tengo todo Mira, medio tenemos cap. Unidad Nacional, Acá está. PPC, el partido. Ah, ya. Hay solo una que es de tres. El resto Sí, es la de que es de dos. 3 es el Frente de Unidad Trabajadores Nacional. y Emprendedores. ¿El resto es Entonces, de 2? y Sí. claro, tú esperarías que una alianza pues tenga 5 hasta 10, o sea, digamos, imagínate, sería ideal. Qué lindo sería tener una gran alianza fuerte, que se consolide de manera fuerte, pero entonces son alianzas y además son alianzas de partidos chicos, salvo el PPC. Lo demás son partidos nuevos o pequeños todavía, ¿no? Ujú. Entonces tenemos, por ejemplo, los partidos de izquierda con la Alianza Venceremos, bueno, solo Veremos. dos, Partido Popular, Voces del Pueblo y Nuevo Perú. Entonces, ¿esto qué nos dice? Primero que no han llegado las organizaciones políticas, el sistema de partidos, a congregar a más de dos o más de tres partidos para llegar a acuerdos, ¿no? Y Ujú. poder armar alianzas, ¿no? O sea, aún en las alianzas hay fragmentación, yo diría, ¿no? Aún estamos viendo eso, porque son alianzas chiquitas, con dos, ¿no? No van a tener esa fuerza que uno desearía, ¿no? Entonces, así queden esas 5 alianzas, igual seguimos fragmentados, no es que esto se ha acabado, ¿no? Entonces ahí, Claro, sí, dime, te oigo. Es que no, estoy buscando la lista de las. Acá está lo que tengo, sí, sí, justamente. sí, yo también la tengo allí y sí, o sea, entonces, si ves, el único partido de todos es más grande es el PPC. Así es. Ah, pero Después, yo a lo que iba era también, que lo habíamos comentado antes, el tema del protagonismo, ¿no? Quiero decir, claro, ya es de público conocimiento que las alianzas no han llegado a ser más grandes porque siempre hay un personaje que impone su presencia para ser el candidato presidencial. por supuesto, Y volvemos a lo mismo, siempre. Emanuel. la falta, Por ejemplo, dime. yo había escuchado de un militante por ejemplo, por darles un ejemplo, ¿ya? De primero la gente, antes de que se inscriban la solicitud de las alianzas, que este partido, primero la gente iba a ir como con 5 partidos. Y iba a ser una alianza como de 5. Y al final, ¿qué sucedió? Se partió. Y primero la gente ha ido con otro y los otros partidos que iban a ser parte de esa alianza han ido aparte. Entonces, ¿qué habrá pasado internamente? No se pusieron de acuerdo quizás en el candidato o sabe Dios. Pero, eh, claro, no sé, yo me pregunto si necesitaran, si los partidos necesitaban más tiempo, estuviese mejorado, no lo sé, porque la fecha se aplazó, la fecha iba a ser antes, luego se cambió, y no sé si es un tema de tiempo, es un tema de voluntad, es un tema más bien de la capacidad de ponerse de acuerdo y de ceder, ¿no? Pero tú te has puesto a pensar la pobreza del diálogo en esas alianzas electorales. Quiero decir, yo voy con Pilar y con Beatriz a una alianza, pero resulta que Claro. yo quiero ser presidenta y no estoy dispuesta al dialogar al respecto. Entonces viene la alianza del frente y me dice, vente para aquí porque aquí sí tienes posibilidades, ¿no? Y yo entro y veo que ahí, pues sí, ¿no? Yo voy a tener la mayor posibilidad y así entre todas las alianzas. Entonces, esa pobreza, eso no es un diálogo No, pues, político, claro, no es. a eso iba. No es un diálogo y claro, allí eh, también está el tema, o sea, ¿qué es lo que priorizas? ¿El país? ¿Tus intereses? O sea, ¿qué priorizas? ¿No? Pues Cuando fíjate, hablamos, claro, cuando hablamos de la importancia, o sea, ¿por qué existen los partidos políticos? ¿Para qué? ¿Cuál es su función en la sociedad? Formas un partido político que este tiene un ideario, el partido tiene este, objetivos. Yo soy partido político para postular porque quiero gobernar. Es un fin mayor, ¿no? Para el bien común, no para el bien personal. Entonces, eso también se ha perdido. claro, pero otra vez lo mismo. O sea, quiero decir, si yo no puedo.
conversar con mi vecino, si no puedo salir al mercado y conversar con, si la política no está como parte del diálogo diario, con respeto, con altura, digamos, a nivel macro, esto se ha desnudado con este número de candidatos, ¿no? O sea, nos ha quedado claro que ahí no hay diálogo, o sea, ahí hay interés político, como dices tú. Así es. Claramente denota eso, ¿no? Es penoso, pero ojalá que las nuevas generaciones de políticos cambien eso. No va a ser tan rápido, Bueno, pero vamos a hablar de las nuevas generaciones, que tú me has pasado también una data súper interesante que hicieron con Arellano, con IDEA, y allí, por ejemplo, yo estaba viendo una cifra que habíamos comentado, aquí está, estamos hablando de jóvenes menores de 24 años. Ellos han respondido en esta encuesta que en el 2021 el 66% de ellos votó porque creía que su voto contribuía a mejorar el país. claro. Ya bueno, ahí hay un grupo pues de corazones rotos también, ¿no? O sea, porque tú, imagínate, en esta elección hay más de 2,5 millones de jóvenes que van a votar por primera vez. No es poco, imagínate. Y en total son más de 7 millones de jóvenes, ¿no? En total. Entonces, es un número muy importante eh, de personas que están votando por primera vez, ojalá que con ilusión, pero que realmente quieren hacer que su voto valga, ¿no? Entonces, hay todo un trabajo que yo creo que hay que hacer ¿no? Desde los partidos, desde los organismos electorales, para lograr esto, ¿no? O sea, hay que cambiar que ya no nos sigan desilusionando, ¿no? Nuestras autoridades. Claro, tú me mencionabas, hablábamos un poco antes en la previa respecto a lo que a lo que pasa con los jóvenes en nuestro país. Fíjate, para esta elección, entre los 2,5 de nuevos votantes y los 6 que ya son 8 millones de votos que pueden realmente Sí. cambiar la elección. O sea, son decisivos, ¿no? ¿Y cómo los enfocamos? O sea, yo he visto que los jóvenes han salido a marchar, eh, se manifiestan, están interesados muchos en la política, pero tenemos un país que no les hace caso, ¿no? Un país de necios, de políticos necios, que no hacen alianzas adecuadamente, que no dialogan, que no fomentan el diálogo, que no ceden. Entonces, estos chicos, digamos, tú me dabas ayer una info que me gustaría que nos cuentes de una encuesta respecto de cómo se elige el titular y cómo se elige el presidente. Ay, sí. Eh, ese estudio que hizo Arellano para RPP, si no me hizo un estudio de cómo votamos los peruanos, es recontra interesante. La verdad que hay que mirarlo y analizarlo. Y uno de los datos más resaltantes fue que para decidir por quién votar, ¿sí? O sea, los peruanos nos tomamos más tiempo eh, para decidir comprar un celular que para votar. Es decir, cuando yo quiero comprarme un celular, entro a diferentes páginas, comparo precios, comparo modelos, hago una investigación y luego decido ya, ese es el celular que me voy a comprar. Cuando voy a decidir por quién votar, no hago eso. ¿No? Decido a veces en la cola o un par de días antes o digo, oye, ¿por quién voto? ¿No? Entonces, eso es grave, porque debería suceder al revés o en todo caso por igual. Si yo voy a decidir mi voto, tengo que entrar a las... Va a haber muchas páginas. Transparencia tiene una nueva plataforma, RTC, Revisa tu candidato, donde vamos a poder observar antecedentes, ¿no? ¿Qué ha hecho? ¿Cuáles son sus propuestas? Esa investigación es la que todo ciudadano y ciudadana debería hacer antes de votar. El Jurado Nacional de Elecciones tiene voto informado. O sea, hay información y ahora todos tenemos un celular o una computadora. Entonces, Bueno, justamente la encuesta esta de Arellano señalaba, fíjate, que el 87% de los jóvenes menores de 24 se van a informar en las elecciones con las redes sociales.
y Así le es. gana a la televisión. La televisión está en segundo lugar, claro, con un 78%, pero entonces esto también ya es un vuelco total en estas elecciones de 9.000 candidatos y redes sociales. La locura. Va a ser la locura. Pero hay un elemento muy importante ahora que has mencionado las redes sociales. Si vamos a usar redes sociales, tiene que ser fuentes confiables, con pinzas, no creamos todo lo que nos llega en redes sociales. Hay que aprender a verificar la información. Y eso es algo que también hay que educar a la ciudadanía, ¿no? ¿Por qué? Porque olvídate, esta campaña va a ser la locura, en otras palabras, demoledora en redes sociales. Entonces, y entrar a fuentes confiables, si te llega algo que te parece raro, verificarlo, hay herramientas de fact-checking, hay que verificar la información, porque la desinformación y noticias falsas en un proceso electoral abunda y las elecciones del 2026 no van a ser la excepción, todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Pero luego también, hilando al tema del comienzo, estaba viendo en las conclusiones de este ejercicio tan bonito de Delibera Perú para enseñar a la gente X, repito, Uh -huh. X, o sea, esto es muy importante, X, cogidas al azar con un estudio que lo respalde, en la conclusión decía que justamente tener un diálogo a nivel tú a tú en tu día a día era una manera de comenzar a luchar contra la desinformación. Claro, en realidad, una de las cosas que ayuda es eso, ¿no? En tu familia, con tu grupo de trabajo o amigos, comentar, ¿no? Conversar sobre esto. O sea, ¿por qué no hablemos de política con tu familia? Al contrario, antes era así, ¿no? Hablabas, ahí te informabas. Yo recuerdo hace muchísimos años, yo he trabajado en la OMPE en dos oportunidades, más joven y recientemente, ¿no? De más joven, antes de los 30, que Más, trabajaba más, en la OMPE. más joven. Yo recuerdo haber llevado cédulas de capacitación y en un almuerzo familiar repartí a todos y les dije, miren, así va a ser la cédula. Y les expliqué a todos, tienen que votar así, no vayan a cometer errores. O sea, hay que conversar en familia sobre esto, ¿no? Y así vamos a amplificar la información veraz, que eso es importante, ¿no? Claro, Hay que porque hacerlo. a todos nos ha pasado que nos gusta, a los que nos gusta hablar de política y a los que yo estoy segura que le gusta a mucha más gente, lo que pasa Yo es que lo también. evita, ¿no? Sí, Porque el diálogo efectivamente no existe. Lo que nos convoca a esta entrevista hoy es valorar el diálogo. Entonces, claro, no lo hacen, pero cuando lo haces, te quedas con la copla de, ¿será cierto lo que esta persona me ha dicho? O ahora no sé si te pasa a ti y no sé si habrán tenido en el ejercicio, la gente conversa con el teléfono, ¿no? sí, No sé, puedo decir, Putin se va a reunir con Trump en Alaska. No, sí, no. Entonces lo pones en Google, lo googleas. Y entonces también se puede usar, digamos, el diálogo primar sobre el teléfono, sobre la tecnología. Esto puede ser una herramienta, pero el diálogo creo que sigue siendo fundamental. claro, el celular, la computadora, todas son herramientas, pero no van a nunca reemplazar eh, el diálogo de tú a tú, ¿no? O grupal. Nunca va a ser posible ese reemplazo, ¿no? Porque otra cosa, que también yo creo que se ha perdido esa capacidad que tenemos de poder argumentar y que los demás no nos etiqueten o nos digan, no, tú estás equivocado. O sea, ¿por qué? O sea, tenemos que retomar esa costumbre de argumentar, de dar nuestra opinión, quizás por ahí alguna evidencia, y sin temor a que nos etiqueten, o nos digan, ay, tú eres, o que nos polaricen, ¿no? Sin Claro, que temor te a digan eso. comunista, que te digan facha, que te digan esas cosas. Caviar. Las te voy a decir yo, porque tú eres recontra profesional, pero es que esos son los adjetivos que nos hacen daño. Así es. Y, Muchísimo y daño y nos separan, ¿no? claro, Y nos nos separan. separan. Vamos a hablar ahora, como tú has trabajado en la OMPE, del tema práctico de esta elección. ¿Qué implica 9.000 candidatos?
para un organismo electoral como el nuestro? Miren, bueno, para empezar, creo que es importante decir que en el Perú el sistema electoral tiene tres organismos, ¿no? Es un sistema electoral con tres cabezas. Está RENIEC, quien es quien elabora el padrón electoral, y es importante que este 14 de octubre se cierre el padrón electoral. Es decir, si quieres cambiar de dirección, hazlo ahorita, pero que después del 14 de octubre puedes hacerlo, pero ya no vas a poder votar en la dirección que tú quieras, porque si el padrón se cierra, se queda tal cual ya para el 12 de abril. Tenemos el Jurado Nacional de Elecciones, que fiscaliza la elección, tiene sus fiscalizadores con chaleco rojo, los vamos a ver en los locales de votación, ¿no? Recibe las candidaturas, tiene un rol muy importante, y luego la OMPE, que es quien organiza y lleva a cabo la elección. Entonces, la OMPE, además es una institución a la que yo quiero mucho, eh, para una elección contrata a más de 50.000 personas en puestos temporales para poder llevar a cabo la elección, ¿sí? Sin eso no sería posible todo lo que tiene que hacer esta oficina para poder llevar a cabo y que tú puedas acudir a votar en el local de votación. Porque tiene que preparar el material, tiene que distribuirlo, tiene que capacitar al personal, capacitar también a los actores electorales. Los actores electorales somos todos nosotros, son las Fuerzas Armadas, los personeros y personeras de los partidos políticos, ¿no? Entonces, es un trabajo, eh, lo voy a decir así, es brutal, o sea, es un tamaño descomunal y un despliegue. Y la OMPE tiene una alta capacidad técnica para esto, ¿no? Tiene personas de mucha experiencia, de muy, muy buena calidad profesional, que son capaces de que esto se haga realidad. Pero es un trabajo, pues, para una elección que ya empezaron a hacerlo, ¿no? Claro, pero tú me estás hablando 50.000 cuando se elegían solo 130 congresistas. Ahora vamos a elegir 130 congresistas, 60 senadores, más el Parlamento andino, más la plancha presidencial. Esto Ah, va a implicar más gente a contratar. ¿Cuánto probablemente más? sí. ¿No? ¿Cuánto? Probablemente 20.000 más, una cosa así, probablemente, ¿no? Recordemos que el 12 de abril nosotros vamos a elegir 5 elecciones. Digamos que son 5 elecciones en una sola cédula, ¿no? Vamos a votar por presidente y vicepresidentes, la plancha presidencial, 60 senadores, pero de estos 60 senadores se divide en dos columnas, o sea, en dos elecciones, por distrito nacional y por distrito múltiple. 30 por distrito nacional y 30 por distrito múltiple. Ahí ya van 3 elecciones. La cuarta son los 130 diputados. Y los 130, ¿y por qué son 130? Porque también hay una división que ha hecho el Jurado Nacional de Elecciones de cómo se asignan. Esto ya es, pero digamos, se eligen por cada región. Y luego, Parlamento Andino, esa es la quinta. Elegimos 15 representantes del Parlamento Andino, de los cuales 5 son titulares y 10 suplentes. O sea, es un montón, ¿no? Son Cada 5 partido, elecciones. cada partido tiene que presentar 263 candidatos. Vamos a volver al tema del diálogo. Tal y como se manejan los partidos políticos hoy en día en el Perú, digamos, los 32 partidos más las 5 alianzas. Eh, esta elección de 263 candidatos cada grupo, ¿tú cómo la ves? O sea, va a volver, porque cuando hace algunos años, no muchos, aquí primaban otras cosas. Primaba cuánta plata tiene el candidato, cuánta plata puede poner en la campaña, porque es así, desgraciadamente, Uh -huh. cuánta plata puede arriesgar a perder, más allá de su representatividad, de cara a sus electores, eso ya lo sabemos. Entonces, el diálogo allí también es cualquier cosa. Sí, mira, algo que pensaba es cuando se inscriben las candidaturas, es decir, justo antes de Navidad,
Ahí tú dirías ya va a empezar la verdadera campaña, porque la campaña ha empezado, pero a medias todavía, pero la verdadera campaña va a empezar el 23 de diciembre con las candidaturas. Y es importante decir que previo a eso, el 30 de noviembre y el 7 de diciembre, son las elecciones primarias de los partidos políticos, ¿no? Donde se supone que ahí se definen las candidaturas y luego estas son inscritas ante el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, claro, es una cantidad y una variedad de partidos que yo temo que pues, lo que puede pasar es que nuestro voto sea muy disperso y eso haga que haya poca legitimidad, que no es lo ideal en una democracia, ¿no? En una Claro, democracia, lo ideal es que quien tú apoyes tenga la mayoría de porcentaje de apoyo, ¿no? De la población, porque sea un voto más legítimo, ¿no? claro, ese es otro problema. O sea, yo entiendo que en las que hay unos porcentajes de límite en senadores y en diputados para poder lograr representatividad en el Parlamento. Pues si no logras el 5%, no vas a tener gente dentro. Eso puede reducir el espectro, pero igual con 32 Va a reducir. partidos y se va a reducir, pero con 32 partidos y 5 alianzas, igualmente puede estar muy disperso. Y otra Sí, vez, de cara al Parlamento, de cara a los debates de leyes que importan, va a ser fundamental, otra vez lo mismo, aprender a dialogar y aprender a consensuar. quizás cuando tengamos la nueva composición del Parlamento, senadores y diputados, una de las primeras tareas es que todos pasen por una capacitación básica sobre el diálogo, ¿no? La importancia del diálogo. Sería ideal, algo así. Todos Ustedes han deberían pasar para un curso. Claro, ustedes han planteado tener estas conclusiones, porque esto de Perú Delibera que ustedes hicieron tan interesante, esta fue, la última fue la versión presencial, pero habéis tenido Así es. versión virtual 2 veces, sí, virtual. y hay conclusiones. ¿Han pensado en trasladarlas a un ámbito para generar proyectos de ley, por ejemplo? Sí, ese era el plan inicial, la verdad, que el Ujú. plan inicial, porque ha sucedido en otros países, si comparamos el resultado de la deliberación, es elevada a las autoridades, ¿no? Para decirles, oye, mira, hemos hecho esto ha salido de una muestra representativa del país, ¿no? No se ha hecho, pero no es algo que, digamos, descabellado no hacerlo. Creo que es algo que hay que hacer, ¿no? Y quizás también en un principio, antes de la primera deliberación que se hizo desde IDEA, que fue virtual, se pensó hacerla incluso junto con el Congreso, ¿no? Por Porque desde ejemplo, el sector público se debería de promover este tipo de ejercicios. O sea, debería salir, o sea, si yo fuese autoridad, alcalde, por darte un ejemplo, ¿ya? Y quiero tomar una decisión, hago un ejercicio de deliberación en mi distrito, a ver qué piensan, si esto es por, ej- viable, si no, por ejemplo. Esto por ejemplo. En Europa es bastante utilizado en gobiernos locales, este tipo de ejercicios. ¿Para qué? Claro, Para tomar decisiones. claro, es que el tema de la representatividad también es un tema fundamental. La encuesta de la documentación que yo recibí para preparar esta entrevista me arrojaba que como el 70% de peruanos, tengo tantos apuntes que ya no veo, como el 70% de peruanos no se sentía representado. Escúchame más, creo, pero sí, ¿No? eso es grave, porque volvemos un poco a lo que hemos comentado al inicio, ¿no? El Si 80, ya lo hay un 80. 80% de peruanos que no se siente representado, es un poco todas las cosas que hemos venido comentando. Me han desilusionado, no confío en las autoridades, ¿no? Siento que no me representan porque no me toman en cuenta, no me llaman nada, no rinden cuentas, no me llaman a que yo les dé mi opinión, no les importa, ¿no? La ciudadanía. Entonces, ¿quién es quien le ha dado su voto? ¿Me entiendes la relación? Entonces es como, oye, yo te he dado mi voto, pero nada, no hay ningún beneficio, no me tomas en cuenta, nada. Entonces, eso es lo que pasa que, por eso, esta sensación de que no me siento representado. Y ahora, bueno, vamos a tener después de 30 años, vuelve la bicameralidad.
distinta a la de hace 30 años, es una nueva bicameralidad, pero al fin y al cabo no una bicameralidad, ¿no? Quizás podamos asegurar que tener una mejor calidad de leyes, ojalá más, Claro. más meditada, ¿no? Más analizada. Claro, la Cámara de Filtro, la Cámara de Senadores, que es la Cámara que va a revisar en segunda instancia la Así ley es. aprobada, ¿no? En la de diputados. Pero yo te quería comentar de la representatividad que, fíjate, es mucho más allá incluso de los partidos políticos. Aquí en España, por ejemplo, hay un bipartidismo que predomina y aún Sí. así la gente no se siente representada. Entonces, lo que tú dices respecto a, te doy mi voto, pero por favor dedícate a mí, ¿no? En la encuesta, en la última encuesta que he recibido de ustedes, y bueno, he mirado también para preparar la entrevista, los jóvenes, por ejemplo, lo que quieren es trabajo, ¿no? Claro. Y yo no veo mucho proyecto de ley, excepto que no sea un lobby constructor, por ejemplo, como pasa aquí en España, que hay lobbies para hacer Ujú. leyes que benefician a algunos y si, bueno, dan trabajo, guay del Paraguay, pero si Claro. no, no pasa nada, no me dedico a ti. Entonces, fíjate, en España, con un bipartidismo que predomina, aunque hay un par de partidos de extrema pequeños, y en Perú, con 40 y tantos grupos políticos, tampoco hay confianza. Entonces, está roto también el diálogo entre los políticos y la gente. Y ¿sabes qué? En las encuestas que realizan las empresas encuestadoras, valga la redundancia, casi mensual, los temas de mayor preocupación, los mayores dolores de los peruanos es evidentemente la inseguridad, el tema económico, que es más relacionado al empleo, salud, los servicios, al acceso a servicios de salud de calidad, ¿no? Después viene educación, también obviamente corrupción, pero esos tres temas, que son los mayores dolores de los peruanos, son los que los partidos que van a postular deberían estar viendo, deberían estar buscando propuestas de solución, porque eso es lo que queremos, ver resultados, ¿no? Ayer ha pasado algo terrible en Trujillo, ¿no? Ha habido una bomba que parecía la época, que habíamos vuelto a la época del terrorismo, una explosión, ¿no? Entonces, ese es el nuevo terrorismo, en todo caso, la inseguridad, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero fíjate, luego no sé si, yo creo que a mucha gente le pasa que tú escuchas a algunos candidatos y el problema con escuchar, digamos, en líneas generales, es que va a venir quizás a hacer más de lo mismo. No tampoco dedicamos mucho tiempo como sociedad, como medios de comunicación, ahora que hay redes sociales a cascoporro, o sea, por todos lados, Por todos lados. a debatir en profundidad, ¿no? Lo que tú me has dicho son los 5 ítems, ¿no? Inseguridad, lo Ujú. económico, la educación, la salud, la justicia, sí. Pero luego, entre la falta de consenso y la falta de profundización, yo no, por ejemplo, la inseguridad ciudadana yo solo la he visto a raíz del tema de la minería ilegal, de las economías ilegales, ¿no? Pero hasta ahí hemos llegado. Nadie se quiere meter a pisar callos. Entonces, otra vez, el diálogo está roto. Otra vez. Y es una preocupación y un clamor general sobre este tema, ¿no? O sea, de verdad que lo que yo vi hoy día de lo que ha pasado en Trujillo, dije, ya esto ya es demasiado, ¿no? Es, Ya ha colmado todo, ¿no? Entonces es que creo cada que... vez, claro, cada vez es peor. Y no es, allá, algo importante que iba a decir, no es que haya pasado esto, ay, hay que hacer una mesa de diálogo, porque uno viene escuchando que se hacen mesas de, pongo así ya, entre comillas, mesa de diálogo para esto, para minería, para otro, para... Pero no, no son mesas de diálogo, son mesas donde se prometen cosas que luego no se cumplen, en la mayoría de los casos, pero no llevan a cabo un diálogo real. Son como lugares donde yo me desfogo y digo, pero en realidad lo que se necesita es, está bien, todo el mundo va a poder hablar, una metodología. O sea, tú no puedes llegar y ya hablen, no. Tú necesitas en el diálogo un método. Y ese método que te ayude no solamente a que las personas den su opinión, sino que llegar a algún tipo de conclusión o consenso. Por eso
hablamos de que el diálogo tiene que ser estructurado. No puede ser el diálogo por el diálogo o la mesa de diálogo por hacer una mesa y por salir del problema. Tú necesitas un método estructurado que te lleve a algo. Eso es lo que se necesita, ¿no? Pero ese es el paso fundamental, porque los conflictos sociales se han venido reproduciendo y se vienen repitiendo hasta, es como un círculo vicioso, ¿no? La gente empieza a entender que si se levanta y hace lío, va a venir la mesa de diálogo. Pero viene la mesa de diálogo y como no hay metodología, por lo tanto no hay consenso, por lo tanto no hay ejecución, entonces otra vez la misma historia. No salimos nunca del hoyo, efectivamente. Pilar, ya para ir terminando, ¿cómo vamos a hacer los peruanos, tú que eres experta en esto, para averiguar quién es nuestro candidato? ¿Por quién nos vamos a decantar? ¿Te ríes? Que ya Bueno, de chiste. Es que, escúchame, son 9.000 candidatos. Cada partido me va a presentar a 263. Hay bicameralidad después de 20 años, de 30 años, por amor de Dios. Peor que nunca. se viene un proceso electoral grande, complejo, con novedades como la bicameralidad. También la OMPE va a implementar el voto digital focalizado y con requisitos. Y esto para los peruanos y peruanas que viven en el extranjero es algo, una herramienta que podría ser muy útil y que puede evitar que se trasladen a lugares de votación que les queda lejos y que a veces porque queda lejos no vas a votar. Y por eso que en el voto peruano en el extranjero cada vez ha estado más ausente, el ausentismo ha aumentado, pero es básicamente por ese tema, por un tema más logístico. Entonces, el voto digital podría ayudar a que se revierta esto y aumente la participación. Pero hay una serie de requisitos, yo les recomiendo ver lo que dice la OMPE al respecto. Para empezar, tienes que tener el DNI electrónico, ¿no? O sea, el requisito para poder, los peruanos que vivimos en el extranjero, el requisito para poder votar es tener, gestionar nuestro DNI electrónico, en principio. Así es. Y eso nos Y va, sí. eso es lo más importante y luego cuando tú sacas el DNI electrónico te va a generar una clave. Tú necesitas esa clave para poder votar. Ah, genial. Yo creo que esta vez creo que todos vamos a poner un poco de nuestra parte para poder tener, espero que pongamos todos de nuestra parte, quiero decirlo con propiedad, para que todos podamos tener un mejor parlamento, que nos lo merecemos, lo necesitamos, y, y unas autoridades mejores, ¿no? Yo todavía tengo fe a pesar de este caos. Pilar, muchas gracias por haber conversado, dialogado conmigo el día de hoy. No, gracias a ti. Creo que, bueno, eh, hay mucho que hablar sobre el tema de elecciones que se vienen. Hay muchos detalles y muchas cosas que es importante difundir, ¿no? Bueno, yo creo que de todas maneras vamos a tener de aquí al 12 de abril bastantes oportunidades, seguro vamos a volver a contactar. Yo te quiero agradecer y felicitar por poner en su sitio y por poner por lo alto un tema tan importante como el diálogo, que se ha perdido. Yo te felicito Exacto, hay muchísimo. que superarlo. Sí, tenemos que hacer algo y ahí poner de nuestra parte, ¿no? Creo que hay muchas iniciativas que se están llevando a cabo o sea, en el país para lograr esto, ¿no? Ujú. Pilar, muchísimas gracias por haber compartido Gracias. conmigo tu tiempo. Nos vemos. Nos vemos. A los que nos han estado viendo y bueno, los que tengan curiosidad igual, la entrevista la voy a colgar en mi canal de YouTube, me pueden seguir ahí. Muchas gracias por estar conmigo y nos vemos hasta la próxima. Gracias, Pilar. Chao.